Hoy es el día donde celebramos y reconocemos y queremos enfocarnos y concentrarnos en cada niño y niña que está aquí el día de hoy. Pero como dijo el pastor Manny en su oración, Cristo también dijo que si no somos como niños todos, no entraremos en el reino de Dios. Entonces el día de hoy vamos a ser todos como niños. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Yo les voy a contar una historia con la ayuda de Jesús con sus discípulos. Not yet. Wait. All right. Y con la ayuda de ustedes. All right. Con la ayuda de Patti, pues. Gracias, Patti. Ok, niños y niñas, ¿listos? ¿Ya? Can you help me? All right. Tenemos 3 palabras claves. A ver, ayúdenme con el slide. Tenemos 3 palabras claves. All right. La primera palabra clave es viento. Digan conmigo viento. Viento. Lo dicen muy bien, pero ahora cuando yo digo viento en la historia, ustedes van a hacer así. ¿Pueden? All right. ¿Listos? Viento. Excelente. Ok. Segunda palabra. Olas. Cuando yo digo olas, van a ser splash, splash. All right. ¿Listos? Olas. All right. Tercera palabra. Tormenta. Cuando yo digo tormenta, tienen que hacer así. Jesús. Tormenta. Very good. All right. ¿Listos? Practicamos. Tormenta. Una tormenta es horrible. Estar en una tormenta. ¿Cuántos han estado en una tormenta con truenos, con relámpagos? Ok, y te da ese miedo, ¿verdad? Vamos a decir crash como si tuviéramos miedo. ¿Listos? Tormenta. Mucho mejor. Ok, muy bien. Ahora voy a contar una historia, pero ustedes me van a ayudar. Recuerden, cuando escuchan esas palabras, cuando yo digo, por ejemplo, tormenta, ok, muy bien, con el clap hicieron bien, pero faltó el crash. Es de acción y verbal también, ok. O cuando yo digo, por ejemplo, viento, mejor, el viento ya lo sabe. Muy bien, Jesús, gracias por ayudarles. Eso es todo. Y cuando yo digo olas, muy bien, están listos, ok. Vamos a escuchar una historia. Niños, tienen que poner atención a ver qué pasa en esta historia. Después les voy a preguntar qué pasó en esa historia, ¿ok? ¿Listos? Por favor. Jesús fue un hombre bastante popular. Donde quiera que él iba, las multitudes le seguían, esperando escuchar sus enseñanzas. Un día las multitudes eran tan grandes a la orilla del mar de Galilea que Jesús tuvo que subirse a una barca para que todos podían escucharle y verle. Más tarde esa noche, cuando Jesús terminó de enseñar a las multitudes, los discípulos se subieron a la barca. Los discípulos estaban en la barca con él para cruzar al otro lado del mar. Mientras navegaban, Jesús se fue, se acostó y se durmió. Jesús era 100% Dios, pero también 100% humano. Entonces, después de un día largo, Jesús tenía
se acostó. Y mientras dormía, una gran tormenta se levantó sobre el mar de Galilea. Esto no fue solo un pequeño lloviznar, no. Esta era una tormenta que trajo enormes nubes negras, vientos y olas que golpeaban la barca. Los discípulos, todos pescadores con experiencia que estaban acostumbrados a navegar en mares agitados, estaban aterrorizados, no aburridos, a ver, discípulos, aterrorizados. Give me your best fear face. There we go. All right. Estaban aterrorizados, luchando contra el viento y las olas que golpeaban la barca. Y fueron a Jesús asombrados de que él pudiera dormir durante la tormenta, y lo despertaron. Los discípulos vinieron a Jesús. Jesús dormido, con miedo. Esos discípulos no tienen nada de miedo, pero nosotros en la tormenta tenemos mucho miedo, ¿verdad? Con miedo. Y dijeron: Maestro, ¿cómo puedes dormir con el viento soplando y las olas salpicando de esta terrible tormenta? ¿No te importa que nosotros nos ahogamos? Y luego Jesús se levantó y miró a cada uno de los discípulos. Los vio en los ojos donde tenían miedo, y él les alentó diciendo: no tengan miedo. Entonces Jesús hizo la cosa más increíble, lo que todos los discípulos necesitaban. Le dijo al viento y a las olas: quédate quieto. Y en ese instante la tormenta se detuvo y todo estaba en calma. Los discípulos se asombraron y preguntaron: ¿qué clase de hombre es este? Hasta el viento y las olas le obedecen. Se dieron cuenta de algo muy importante acerca de Jesús. Algo muy importante que podemos recordar en nuestras vidas hoy. Jesús puede ayudarnos a tener valor y ser valientes durante las tormentas que podemos enfrentar en la vida. Porque Jesús es más fuerte que cualquier otra cosa. Y porque Jesús siempre está contigo. Y porque Jesús es nuestra paz.
So, tengo una pregunta. Bueno, primero para los niños de primera fila. ¿Qué pasó en esa historia? ¿Quién estaba en esa historia? Jesús. Muy bien. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo, ¿verdad? Estaba cansado. ¿Por qué estaba cansado? ¿Alguien sabe? Había viajado mucho. Pues a long day. Era un día largo, ¿verdad? Un día muy largo. Recordamos, Jesús era Dios, pero Jesús era también un ser humano, como tú y yo, que tenía hambre, que tenía sed, que sudaba. Y ¿saben qué? Después de un día largo, tenía sueño. Y ¿dónde estaba Jesús con sus discípulos? En un bote, en una barca, ¿verdad? Y estaban pasando de un lado a otro lado. ¿Y qué pasó? Se levantó una tormenta. Si pusieron atención muy bien. Se levantó una tormenta de que les dio miedo, ¿verdad? Una pregunta. ¿Alguna vez te has sentido miedo? ¿Ya? ¿Sí? Con una palabra o con dos. Así no tiene que contar toda la historia. Pero con una palabra o dos, ¿cuáles son las cosas que te dan miedo? Donde tú has sentido miedo. Sharks, tiburones, ya también. ¿Cómo? Serpientes. Oh yeah, Abby's with you on that one. The Titan at Six Flags. Yeah. Sure thing. Tornados. De donde yo soy hay muchos tornados en Iowa. Tornadoes, right? ¿Qué otra cosa? Muy bien. Ahora van a preguntar para los niños más grandes. ¿Qué cosas nos dan miedo? ¿O en qué situaciones nos sentimos que Jesús está dormido en la barca? En los trenes. En las enfermedades. Claro que sí. Being lonely, cuando sientes soledad. Oscuridad. Desobediencia. Eso sí da miedo, ¿verdad? ¿Alguien ha tenido miedo de cómo va a pagar la renta, los biles, la luz? Eso es normal. ¿Alguien le ha dado miedo perder un ser querido? ¿Alguien le ha dado, ¿verdad? ¿Han sentido miedo de que hablan de ti? ¿De que te hacen bullying? La verdad es que nosotros enfrentamos mucho tipo de tormenta. No hay persona aquí que no ha tenido que pasar de un lado del lago a otro lado del lago, cuando de repente, sin querer y sin esperar, se levanta una tormenta en la vida. A veces perdemos un trabajo, a veces es traición de un amigo, a veces es soledad, es perder un ser querido, a veces se aparece arañas, serpientes, tiburones que nos dan miedo o donde sentimos preocupados. Y decimos, ¿por qué Jesús está dormido? Y no le importa que yo me voy a ahogar. Pero escuchan las buenas nuevas hoy. Tanto los niños de aquí como los niños de acá. No hay nada ni nadie más fuerte, más poderoso que Jesús. Y Jesús está contigo no importando la tormenta, porque no hay tormenta más grande que Jesús. Jesús está contigo.
contigo y Jesús está conmigo. Amén. Dile a la persona a tu lado, Jesús está contigo. Muy bien. La persona a tu otro lado, Jesús está contigo. Y son buenas nuevas, porque ¿saben qué, niños? Aun cuando te portas mal, yo sé que ustedes no. Ustedes siempre se portan muy bien, ¿verdad? Ya, las maestras siempre se portan muy bien, pero por si acaso llega un día donde te llegas a pelear con tu hermano y tu hermana en la casa o algo así, y te portas mal, si llegara a pasar, no por eso Jesús te va a abandonar. Jesús siempre está contigo. Y Jesús tiene el poder, digan conmigo, poder, para calmar el viento y las olas y todas las tormentas de tu vida. Muy bien. ¿Amén? Jesús es paz. Y puedes tener paz en medio de la tormenta. Y estas son buenas nuevas para nosotros hoy. ¿Amén? Ahora vamos a prepararnos para lo que llamamos la comunión. ¿Alguien de ustedes sabe lo que hacemos cuando tomamos comunión? Ya los sugieres se están preparando, van a venir aquí y van a agarrar. ¿Qué es esto? Pan. ¿Y qué significa el pan? El cuerpo de Cristo. Ya lo sabía, ¿verdad? Tenía la mano levantada, muy bien. Y también vamos a tomar un pedazo de pan y lo vamos a mojar en la copa. ¿Esta copa qué significa? La sangre. Sangre de Cristo, ¿verdad? Cuando tomamos el pan y tomamos la sangre, recordamos, Jesús te ama. Recordamos que Jesús siempre está contigo. Recordamos que Jesús siempre está conmigo. Y recordamos que Jesús es paz. Paz con Dios y paz unos con otros. Entonces en este momento vamos a prepararnos para la comunión, recordando que en todo momento Cristo está con nosotros. ¿Amén? Recordando que no importa la tormenta que estés pasando, Cristo es más fuerte. Y recordando que cuando sientes miedo, cuando sientes preocupación, cuando ya la mente está todo nublada porque ni puedes pensar así con claridad, Jesús es tu paz. Y Él te ama tanto que dio su cuerpo y su sangre por ti. Él te ama tanto que demostró que tanto te ama cuando extendió sus brazos y murió en una cruz. También recordamos que demostró su poder, no solamente sobre las tormentas, sino también sobre la misma muerte, cuando resucitó con poder el tercer día. El domingo pasado celebramos ese poder, pero lo celebramos todos los días de nuestra vida. Que Jesús tiene la última palabra, siempre, sobre la muerte, el pecado, sobre tu miedo y mi miedo, sobre cualquier tormenta que se levanta en contra de nosotros. Yo les pido que se pongan de pie.